Extranjeros están vendiendo tierras en suelo mexicano a sus compatriotas estadounidenses. Una gringa intentó privatizar una playa en Nayarit y le salió caro. Las playas son del pueblo y tiene que abrirse el espacio para que la gente tenga acceso. Las playas no son privadas. Una argentina engañó a una mujer indígena en Yucatán pagándole con 1,200 pesos argentinos. Los chinos dejaron sin empleo a los mexicanos. ¿México será el nuevo Texas 2.0? En el siglo XIX, el territorio mexicano de Texas vivió un proceso de colonización que sentó un peligroso precedente. Tras la independencia de México en el año de 1821, el gobierno permitió el ingreso de colonos anglo-estadounidenses a Texas. Todo esto bajo ciertas condiciones, entre las cuales destacaban adoptar la ciudadanía mexicana, la fe católica y el español, entre otras. Derivado de esto nació la iniciativa liderada por empresarios como Stephen F. Austin, conocido como el padre de Texas, con lo cual se atrajo a cientos de familias de Estados Unidos. Ya para el año de 1829, la colonia de Austin prosperaba con unos 18,000 habitantes, en su mayoría originarios del país vecino de Estados Unidos, que en ese entonces no era ni la sombra de lo que es hoy día. Esta inmigración de hecho se aceleró entre el año de 1823 y 1830. De hecho, por ese entonces llegaban cerca de 1,000 estadounidenses por año, y en la década de 1830 el ritmo subió a 3,000 estadounidenses por año. Fue así como para el año de 1836 Texas contaba con unos 30,000 residentes angloamericanos más otros 5,000 esclavos negros frente a apenas 3,470 mexicanos nativos. Es decir, en poco más de 15 años los colonos extranjeros pasaron de ser invitados a superar en 10 veces a 1 la población local, imponiendo el idioma inglés y sus prácticas y costumbres, tales como la esclavitud, la cual había sido abolida en México pero defendida por los tejanos. Y así llegaría la pesadilla más grande de México, pues para el año de 1835 el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna abolía la autonomía regional con la Constitución de 1824, lo que enfureció a los colonos de Texas. Fue así como en ese mismo año estalló la Revolución de Texas, liderados por figuras como por ejemplo Sam Houston, el cual era un veterano militar, y apoyados por voluntarios de Estados Unidos. En ese entonces derrotaron al ejército mexicano en la batalla de San Jacinto en el año de 1836, capturando al propio presidente Santa Anna, y fue así como solamente 35,000 tejanos derrotaron a todo un país de millones de habitantes. Fue así como Texas declaró su independencia y se estableció como república para luego anexarse a Estados Unidos en el año de 1845. 2 de marzo de 1836, Texas se independiza de México. En 1836, Texas proclamó su independencia de México en la Villa Nueva Washington. Y es que todo parece indicar que la maldición de los mexicanos es justamente invitar a los extranjeros a nuestro país, y después de que los invitamos prácticamente nos quieren sacar de nuestra propia casa. De hecho, eso no nada más pasó con Texas, también nos pasó con Hernán Cortés. En ese entonces Moctezuma pasó a Cortés y a los españoles a los palacios, a los templos, y posteriormente los terminarían sacando, se apoderarían de la ciudad y prácticamente se apoderarían de todo lo que encontraran a su paso. Y justamente fue eso lo que derivó en que México perdiera más de la mitad de su territorio. Y hasta este punto te estarás preguntando qué tiene que ver el título del video justamente con la historia de la independencia de Texas y su anexión a los Estados Unidos en el año de 1845. Pues resulta ser que qué pasaría si yo te dijera que justamente a nuestros días estamos viviendo por algo muy similar. Es decir, a día de hoy estamos viendo muchos videos virales en los cuales se puede ver a personas extranjeras de Estados Unidos, de Canadá, de muchos otros países, incluso de Argentina, los cuales corren de las playas a los mismos mexicanos en México, los cuales construyen su casa y ahora creen que la playa es suya, los cuales ahora vienen poniendo una empresa de chinos, pero dicen que van a contratar a mexicanos. Sin embargo, después de unos días se van dando cuenta que los que terminan contratando son a más chinos, y de esa forma van desplazando simplemente a los mexicanos. Extranjeros están vendiendo tierras en suelo mexicano a sus compatriotas estadounidenses, y en menos de 3 años ya se apropiaron de vastas zonas de playa en Baja California, muy cerca de Los Cabos. Lo peor de todo es que prácticamente privatizaron esta zona costera, utilizando armas para amenazar e impedir el paso de mexicanos. Está un servicio médico hasta para la propia gente que trajeron ustedes de China a trabajar. Ajá, ustedes tienen gente de China trabajando. Su estatus migratorio no lo sabemos, ni nos interesa, pero también ya desplazaron gente de la comunidad que puede hacer ese trabajo. Y no solo eso, sino que ahora llegan muchos estadounidenses, canadienses, etcétera, y no aprenden a hablar el español, quieren que nosotros hablemos inglés. No solo eso, sino que la gentrificación también ha traído que muchas personas tengan que salir de los lugares en los cuales vivían antes. Todo esto porque cuando llegan suben los precios de las rentas y ahora son impagables para los mismos mexicanos. Y es que justamente hubo un censo en el año de 2020, y en ese censo se daba la noticia de que justamente aproximadamente 1,168,000 personas provenientes de otro país vivían actualmente en México. Todo esto desde países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Argentina, Guatemala, etcétera. Y es que justamente un dato interesante es que hasta hace algunas décadas la mayoría de las personas que se venían a vivir a México eran jubilados, es decir, personas que ya tenían 60 años en adelante y que ya habían trabajado en Estados Unidos, eran ciudadanos de Estados Unidos o de Canadá, pero ahora querían una vida más tranquila y que su pensión les rindiera más, y para eso se venían a México. Sin embargo, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que ya no solamente vienen jubilados, sino que también ahora vienen
nómadas digitales, es decir, personas jóvenes que pueden trabajar a distancia, que vienen, trabajan en México, pero aprovechan el país. Y eso a su vez ha traído ventajas. Por un lado se crean ciudades turísticas de talla mundial, pero por otro lado suben los precios, se gentrifica la zona, etc. La gentrificación en México continúa siendo un problema controversial que ha generado decenas de debates en redes sociales, pues los estragos que han dejado los extranjeros que deciden vivir en el país. ¿Te parece normal que los turistas puedan expulsar a los habitantes de una ciudad? Esto es lo que está pasando en ciudades como Ciudad de México. De hecho, actualmente es muy común que veamos canales de gringas, ucranianas, rusas o coreanos que tras una semana de llegar a México y decir que les encanta México, ya tienen millones de seguidores. Todo esto empujado por la necesidad de los mexicanos de aceptación y valoración extranjera. Es por eso que muchos extranjeros, al encontrar un bajo costo de vida comparado con sus países de origen y que aquí les rinde muchísimo más el dinero, sumado al buen clima y la riqueza cultural de México, hace que la llegada de extranjeros a México se haya disparado en los últimos años, gentrificando barrios tradicionales, ciudades coloniales y playas paradisíacas que experimentan aumentos drásticos de renta y costo de vida. Todo esto a costa de desplazar a los locales que se encontraban viviendo ahí anteriormente. ¿Qué huevos de los gringos que están en México de enojarse porque les hablas en español? Ahorita estaba en el gimnasio y le dije a uno como 3 veces que si nos podíamos alternar, hasta que se voltea enojadísimo y me dice "No Spanish". Y yo, pues aprende, hermosa. En Ciudad de México, por ejemplo, suenan colonias como La Roma, La Condesa, Juárez o Polanco, las cuales se han llenado de foráneos de alto poder adquisitivo. Un caso divulgado en redes sociales mostró, por ejemplo, cómo en la colonia Condesa de la Ciudad de México ya hay más extranjeros que mexicanos en las calles. Es decir, en un experimento social, un TikToker contó más de 100 extranjeros caminando por la zona en solamente 15 minutos, evidenciando la enorme presencia de angloparlantes en ese barrio. ¿Los gringos han inundado México? Este TikToker mexicano recorrió las calles de la capital para documentar la cantidad de extranjeros que encontró en apenas 15 minutos. Ahí van otros dos. Según el hombre, contó al menos 100 extranjeros, en su mayoría estadounidenses, caminando por la ciudad y notó cómo el inglés ha comenzado a desplazar al español. El video se volvió viral e indignó a los mexicanos por... Esto a simple vista se ve bonito porque nos enorgullece que les guste nuestro país, además de que mueven la economía local. Sin embargo, paralelamente trae un problema grave que nos hace pensar en Texas, ya que en estos lugares ahora la primera lengua que se escucha en cafés y parques de la Condesa es precisamente el inglés. Jóvenes locales se quejan de que todo está muy caro, todo eso debido a la oleada gentrificadora. Y así como pasa en Ciudad de México, pasa en decenas de destinos turísticos y cualquier estado de la República Mexicana. Incluso en comunidades que antes eran apacibles y donde solamente vivían locales, ahora se ha generado la sensación de que en ciertas partes de México ya no parece que vivas en México. Es por eso que deja que te cuente rápidamente 5 lugares en los cuales actualmente se podría decir que ya están gentrificados por extranjeros. Número 1, Ajijic. Esto se encuentra en el lago de Chapala, en Jalisco. De hecho, es conocido como el paraíso de los jubilados extranjeros. Ajijic es un pueblo mexicano que le pertenece a los extranjeros. I learned this in America. Get out of our country, fucking gringos! De hecho, este pueblo posee un dato perturbador. De sus alrededor de 11.439 habitantes, al menos la mitad son extranjeros, principalmente retirados de Estados Unidos y Canadá. Todo esto reportado por el diario Excelsior. De hecho, debes de saber que en este pueblo predomina el inglés en negocios y calles a tal grado de que es más oído que el español. Esta localidad ofrece un clima templado todo el año, catalogado como el segundo mejor clima del mundo, esto por la revista National Geographic, lo cual atrajo a miles de norteamericanos que han formado una comunidad cohesionada en este lugar, convirtiendo así a este lugar en una de las mayores concentraciones de residentes extranjeros en México, al punto de que muchos lugareños han tenido que aprender inglés para atender los servicios. Número 2, San Miguel de Allende. Evidentemente todos conocemos este lugar, sabemos que es uno de los lugares más bonitos de México, pero también sabemos que es uno de los más gentrificados. De hecho, de alrededor de 160,000 habitantes que tiene este lugar, se dice que cerca de 10,000 al menos pertenecen a comunidades de Estados Unidos o de Canadá. Sin embargo, pasa algo interesante, y es que aunque los mexicanos siguen siendo mayoría, en el centro histórico es común escuchar inglés en cada esquina y ver letreros bilingües. Y es que aquí pasa un dato bastante interesante, pues justamente conforme van llegando más estadounidenses, curiosamente aparece en revistas de otros países y se hace muy viral de que justamente este es uno de los mejores lugares para vivir para expatriados, como le llaman, o jubilados, y esto hace que cada vez vayan llegando más personas. En ese punto lo que hacen es que en TripAdvisor y algunos otros portales van pasando la voz y diciendo que San Miguel de Allende es una de las mejores ciudades para vivir. Esto obviamente trae una oleada de estadounidenses, los cuales llegan, se instalan en este lugar. Sin embargo, ha pasado algo bastante interesante, y es que hasta hace algunos años esta ciudad era una de las más seguras de todo el país. Sin embargo, lastimosamente, como sabemos en Guanajuato, la delincuencia se ha disparado, y
y esto incluso ha llegado a este lugar de San Miguel de Allende, lo cual paralelamente como daño colateral ha hecho que la inmigración por parte de Estados Unidos, Canadá, etcétera, se vaya frenando poco a poco. Número 3, Puerto Vallarta, esto evidentemente en el estado de Jalisco. Aquí cabe mencionar que pasa un efecto interesante y se llaman los snowbirds, es decir, como pájaros dormidos. Esto viene derivado del invierno gélido que se encuentra en Estados Unidos y en Canadá y algunos otros países, y esto hace que personas que viven en Canadá, por ejemplo, donde neva mucho, donde el invierno es muy duro, pues viven unos meses en Canadá, pero después se vienen a vivir aquí a San Miguel de Allende, a Puerto Vallarta, etcétera. Y justamente aquí en Puerto Vallarta se ha creado una comunidad de snowbirds, una comunidad bastante grande. Y es que un dato interesante es que a pesar de que la comunidad es muy grande de mexicanos a comparación de los estadounidenses o canadienses, se estima que hay alrededor de 200,000 mexicanos contra varios miles de estadounidenses o canadienses. Sin embargo, un dato interesante es que todo esto hace que cada vez los precios vayan subiendo. Es verdad, los gringos sí se están adueñando de las playas de México. Vinimos a visitar un pueblo que está a 1 hora de La Paz, más o menos, y lo primero que me di cuenta es que estaba lleno de americanos. De hecho, la calidad de vida y el clima han hecho que muchos foráneos la elijan para vivir todo el año, lo cual ha encarecido las rentas y transformando barrios enteros con cafés, galerías de arte y restaurantes para gustos foráneos. Aquí el inglés funge prácticamente como segunda lengua dominante. Número 4, Los Cabos. Esto engloba tanto a San José como a Cabo San Lucas. ¿Sabías que una empresa estadounidense está vendiendo una isla de Baja California? Y es que cabe mencionar que este lugar es conocido por ser uno de los más caros de toda la República Mexicana, uno de los más lujosos. Sin embargo, cabe mencionar que en este lugar viven cerca de 300,000 mexicanos contra unos 300,500 expatriados, como ellos se hacen llamar, los cuales provienen desde Estados Unidos o de Canadá. De hecho, se dice que la mayoría son estadounidenses con un 54.6%, mientras que los canadienses aportan un 15.7%. A pesar de eso, solamente representan un 4% de la población total. Sin embargo, su presencia se concentra en las zonas costeras de mayor plusvalía. Isla Blanca dominada por una pequeña mafia, un llamado a las autoridades de Isla Mujeres y María Mara Lezama. De hecho, existen fraccionamientos y comunidades en las que casi todos los propietarios son norteamericanos, hasta el punto de que el ayuntamiento creó una coordinación de atención a residentes extranjeros, todo esto para facilitar trámites e integración a este lugar. El inglés se habla ampliamente en comercios y restaurantes de Cabo San Lucas y muchos mexicanos locales trabajan en servicios orientados a expatriados. Curiosamente, Cabo San Lucas es uno de los lugares con la mejor calidad de vida de todo México, es uno de los lugares más seguros del país también. También es uno de los lugares más bonitos para visitar en todo México, y todo esto ha sido con base a la inversión extranjera, es decir, cuando llegan muchas familias de Estados Unidos y de Canadá con un buen dinero, pues obviamente esto hace que se hagan resorts, restaurantes, que la economía de este lugar detone, mientras que por otro lado pasa algo diferente, es decir, por el otro lado ya de los mexicanos tenemos que muchos de ellos que vivían ahí antes, ahora prácticamente es imposible que sigan viviendo ahí, entonces venden el lugar, se van a vivir a las afueras y ahora regresan para trabajar a ese mismo lugar. Sin embargo, aquí la pregunta más interesante sería, antes de continuar con este video, que ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Qué está mejor, que un lugar en México continúe siendo virgen, donde viven solamente unas pocas familias de mexicanos, pero el lugar no atrae turismo, no se detona la economía, todo se mantiene como está actualmente, o que pase lo que estamos viendo en Los Cabos, en Puerto Vallarta, en Mazatlán, etcétera, donde llega mucha inversión extranjera, el lugar crece bastante, las ciudades se vuelven turísticas, esto hace que la economía detone, crea riqueza en el país y obviamente hace que cada vez más personas del extranjero quieran venir a visitar esos lugares? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo mejor para el país? ¿La opción A o la opción B? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Te cuento cómo se están robando la isla de Holbox a la vista de los tribunales. 100 familias de ejidatarios los convencen de que dividan sus tierras en 100 lotes y esos lotes les pagan menos del 2% de lo que vale cada tierra. Y así como ese podríamos continuar con muchos más ejemplos. Ahí tenemos a la Riviera Maya con Cancún, Tulum, Playa del Carmen, los cuales realmente son lugares nuevos, es decir, hasta el año de 1970 no existía Cancún. Justamente se comienza a construir este lugar como un destino turístico de alta gama, en el cual estaba pensando para que vinieran personas de todo el mundo, es decir, turismo internacional. Justamente detona el turismo de este lugar y actualmente el aeropuerto, por ejemplo, de Cancún es el segundo con más llegadas de todo el país. Esto obviamente ha detonado la economía de Quintana Roo, de Yucatán, incluso de Mérida. Sin embargo, cabe mencionar que en muchos de estos lugares hay ciudades en las cuales prácticamente solamente hay personas extranjeras. Antes solamente llegaban personas de Estados Unidos, ahora tenemos a personas de Canadá, incluso hay una comunidad muy grande de argentinos que está viviendo en este lugar de Cancún. Una argentina engañó a una mujer indígena en Yucatán pagándole con 1,200 pesos argentinos por 3 blusas. De hecho, en Cancún, por ejemplo, pasa algo muy interesante. Hay más de 600,000 habitantes mexicanos, de los cuales algún porcentaje de ellos son estadounidenses, canadienses, etcétera. Pero donde sí se ve mucho es precisamente en Tulum. De hecho, en Tulum se dice que hay cerca de 46,000 habitantes, pero hay una cantidad desproporcionada de extranjeros en este lugar. Es por eso que justamente cuando tú vas a Tulum te das cuenta de que casi todo está en inglés, todo está muy caro. Es muy complicado para un mexicano ingresar a algunas zonas las cuales están protegidas o en su defecto pertenecen a privados, comprar
compraron manglares, compraron zonas muy grandes y ahí construyeron cosas que solamente están pensados para extranjeros, y justamente ahí es donde nace la polémica, porque derivado de esto se han visto muchos videos virales en los cuales personas de Canadá, de Estados Unidos, cierran las playas. Es decir, yo compré una casa aquí pero tengo salida al mar, pues todo el mar, toda esta sección del mar ahora es mía, me pertenece porque yo lo pagué. Y esto ha llegado incluso a la mañanera, a los oídos de la presidenta de México, la cual ha dicho que las playas son públicas, es decir, todas las playas de México pertenecen a los mexicanos. Las playas son del pueblo y tiene que abrirse el espacio para que la gente tenga acceso. Las playas no son privadas. O sea, tiene tapado, se queda el dueño de la playa. Las playas no tienen dueño. Les cayó con todo la presidenta Claudia Sheinbaum allá en México a los gringuitos. Mira lo que les dijo: ni cercos, ni muros, ni postes de cementos. Sin embargo, cabe mencionar que para ir terminando con este tema, todo parece indicar que esto viene derivado de las grandes inmobiliarias. Es decir, muchas inmobiliarias lo que hacen seguramente es que le venden el lote a una persona muy caro, pero le dicen, bueno, te lo voy a vender caro, pero es que tú tienes esta sección de playa, esta playa te pertenece. Algo que está en contra de la Constitución, pero ellos para vender le dicen, pues es que toda esta playa es tuya. Entonces posiblemente ese sea el punto, ese sea el problema. Justamente esto pasa, por ejemplo, con los mexicanos. Un mexicano tiene el derecho de comprar y tener acceso a la playa. Sin embargo, cabe mencionar que no puedes cercar la playa, no puedes decir toda esta playa es mía. Y eso justamente es lo que están haciendo muchos estadounidenses o canadienses. Sin embargo, hasta este punto del video, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas sobre este tema, porque cabe mencionar que antes solamente nos cuidábamos de los estadounidenses o de los canadienses, pero ahora nos tenemos que preocupar incluso de los chinos. Da un servicio médico hasta para la propia gente que trajeron ustedes de China a trabajar. Ajá, ustedes tienen gente de China trabajando. Su estatus migratorio no lo sabemos, ni nos interesa. Pero también ya desplazaron gente de la comunidad que puede hacer ese trabajo. Sí, entonces ya también es mano de obra desplazada. Fletes desplazados, todavía financiamos, entonces pues ya. Y es que cabe mencionar que también hace algunos días se volvió viral un video en el cual se podía ver que algunas personas de México estaban alegando, peleando o discutiendo, por así decirlo, exigiendo sus derechos, esa es la palabra correcta, contra un empresario de China, el cual estaban diciendo, mira, tú cuando llegaste nosotros te apoyamos, tú te instalaste tu empresa aquí y todos nosotros te apoyamos, te dimos el acceso, te dimos esto, te dimos el otro, pero tú nos dijiste que nos ibas a contratar para trabajar en esta empresa. Ahora se dan cuenta que se han traído a más de 400 chinos a trabajar en esa empresa, es decir, empiezan a trabajar pero no contratan a personas mexicanas, sino que se traen a personas de China y empiezan a trabajar en este lugar, desplazando así la mano de obra de los mexicanos. Es decir, nos gusta todo lo que tiene México, nos gusta sus tratados comerciales, nos gusta que tiene cercano a Estados Unidos, nos gusta que aquí podemos trabajar, pero no queremos nada que ver con los mexicanos. Y esto no se queda ahí, sino que también sale otro video en el cual se comenta una persona de México en el cual dice que pues es albañil, él se dedica a eso, iba con la carretilla, se le voltea y dice que llega uno de los chinos y lo patea. Yo me llamo José David Miranda Espinosa y yo una vez fui allá al chino con la carretilla y la carretilla se me volteó, llevaba yo mezcla. El chino se molestó y me lanzó una patada. Yo me volteé y le dije que no. Entonces eso obviamente hizo que las personas en México sonaran las alarmas, se molestaran bastante, y aquí la pregunta más importante sería ¿qué se puede hacer para contrarrestar todo esto que está pasando en nuestro país? Los gringos ya tienen prohibida la entrada a esta catedral, a esta iglesia, uno de los edificios más emblemáticos en Chiapas. Mazatlán, Sinaloa es el lugar de la resistencia en contra de la gentrificación. Número 2, espejo. Para esto cabe mencionar que pensaríamos que eso solamente nos pasa a los mexicanos, que solamente a nosotros nos quieren agarrar de bajada. Sin embargo, cabe mencionar que deja que te cuente 5 países o 5 ejemplos en los cuales esto ha pasado, pero ha pasado de forma incluso más grande. Y cómo han tratado de solucionarlo o qué medidas han tomado para nosotros tomar un ejemplo y ver qué podemos hacer en nuestro país. La ciudad más mexicana de Estados Unidos. Bienvenidos a San Antonio, Texas. Número 1, Estados Unidos. Y sí, todos los mexicanos nos quejamos de lo ocurrido con Texas, California, etc. Y evidentemente no nos gusta que se vengan a vivir a México y empiecen a hablar inglés o que quieran que todo sea como en su país. Pero seguramente ya sabes que paradójicamente en Estados Unidos ocurre el mismo fenómeno pero inverso al mexicano. Es decir, allá hay comunidades de inmigrantes latinos que han transformado la demografía de diversas ciudades estadounidenses. Por ejemplo, Laredo, Texas tiene un 95.5% de población hispana, es decir, casi todos son de origen mexicano y más del 90% de sus habitantes habla español como lengua principal. Otras ciudades tejanas como Brownsville tienen cerca del 93.8% de población hispana y McAllen, una ciudad querida por los regiomontanos que van de compras, tiene más del 80% de población hispana, siendo su mayoría mexicana. De hecho, aquí en México se hace viral que si escuchamos hablar inglés a alguien en la calle o vemos anuncios en inglés, lo denunciamos, pero en esos lugares de Estados Unidos el español es el idioma dominante, en la calle, negocios
negocios y medios locales. Español, 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 más español. Y yo me pregunto, si se supone que esta es una ciudad estadounidense, ¿por qué solo observas letreros en español? Y la ciudad donde nos encontramos ahora es nada más y nada menos que El Paso, Texas. Y hasta este punto te estarás preguntando entonces qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar todo esto. Pues déjame decirte que entre que ha hecho algo y entre que no ha hecho nada. De hecho, Estados Unidos no podemos olvidar que es un país que se forma a base de la migración. En ese punto sigue fiel a ese desarrollo que ha tenido y lo único que hace es principalmente tratar de absorber a esas comunidades. Es decir, pensar en que el día de mañana una comunidad de Los Ángeles, etcétera, se vaya a independizar, para Estados Unidos es algo muy inviable. Es decir, poseen el ejército más poderoso del mundo y en ese punto pensar que una comunidad de mexicanos o de latinos el día de mañana se va a independizar como lo hizo Texas es algo que ellos no ven como un peligro inmediato. Por otro lado, lo que procuran hacer es simple y sencillamente empezar a utilizar el inglés como lengua materna. En las escuelas se enseña en inglés y aquí un dato interesante es de que apenas hace algunos meses el inglés no era ni siquiera la lengua oficial en Estados Unidos. Eso apenas acaba de ser con la llegada de Trump. Es por eso que justamente en muchas ciudades como Los Ángeles, etcétera, el español era la lengua que más se utilizaba en todas estas ciudades. De hecho, es muy común que tú cuando hablas con personas que han ido a Estados Unidos o que viven en Estados Unidos, ellos te dicen, pues es que Los Ángeles es prácticamente como si estuvieras en Ciudad de México. De hecho, actualmente la ciudad de Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. La ciudad con más mexicanos del mundo es Los Ángeles, California, con 4 millones, solamente superado por la Ciudad de México. De hecho, lo único que ha hecho Estados Unidos es principalmente tratar de detener la migración en la frontera sur, es decir, no ha atacado a las comunidades que ya tiene en Los Ángeles, en Chicago, etcétera, sino que lo que trata de hacer es lo que estamos viendo en los últimos meses, es decir, tratar de que ya no lleguen más migrantes, pero prácticamente dejan que la vida, una vez de que los migrantes están en Estados Unidos, pues la vida continúe siempre y cuando aporten al país. Número 2, España. Se dice que de tal palo, tal astilla, y es que todo parece indicar que España tiene exactamente el mismo problema que tiene México, es decir, hasta los últimos años se ha visto una llegada masiva de británicos, alemanes, franceses e incluso actualmente estadounidenses, los cuales se van a algunos lugares de España, como por ejemplo a Andalucía, y esto hace que obviamente vaya llegando cada vez más personas. Esto por un lado se ve bien porque trae remesas, porque trae dinero, pero por otro lado trae el mismo problema que tienen los demás países, es decir, esto solamente hace que la especulación comience a activarse en este sector de los hogares y esto hace que las rentas o las casas, los precios de las casas suban y ahora los españoles, las personas más jóvenes, ya no se pueden comprar una casa. ¿Por qué no paran de llegar inmigrantes a España? Primero tienes que entender las principales rutas de inmigrantes africanos para llegar a Europa. De hecho, se dice que en algunos municipios costeros españoles, los extranjeros empadronados superan del 30 al 40% de la población total de esos lugares. Un ejemplo emblemático es el pueblo de Benidorm, una comunidad valenciana donde el inglés se habla tanto o más que el español en muchas áreas turísticas. En las Islas Baleares, Mallorca e Ibiza, la afluencia de alemanes y británicos con alto poder adquisitivo ha disparado los precios inmobiliarios, generando malestar entre los residentes jóvenes que no pueden comprar vivienda. Esto es una injusticia lo que nos hacen diariamente. No tenemos vivienda. Las viviendas sociales que se hacen para ellos. Los de La Palma están esperando una vivienda digna todavía. Comparación rápida entre los jóvenes de menos de 35 años de ahora y de los de hace 10 años para acceder a una vivienda. A diferencia de la generación anterior, para la mayoría de los jóvenes españoles, a día de hoy es casi imposible acceder a una vivienda. Y hasta este punto te has preguntado qué han hecho los españoles, pues en fecha reciente el gobierno español reconoció la crisis de vivienda y tomó medidas inéditas en el año de 2023. Justamente en ese entonces anunció trabas fiscales a la compra de inmuebles para extranjeros no residentes, la cual se duplicará al 100% el impuesto a compradores foráneos, priorizando que las viviendas disponibles se reserven para residentes locales. Esta medida, que afecta especialmente a los británicos tras el Brexit, ahora los extracomunitarios buscan frenar la especulación extranjera en el mercado español. Asimismo, España instauró en 2022 una visa de nómada digital que exige ingresos mínimos de alrededor de $2.250 estadounidenses mensuales, siendo el doble del salario mínimo español, y el pago de impuestos locales, intentando atraer solamente a foráneos que aporten fiscalmente y regulando su estancia, algo que por ejemplo no se hace en México. Además de eso, ciudades como Barcelona han limitado fuertemente las licencias de alquiler turístico para plataformas como por ejemplo Airbnb, multando a propietarios ilegales para contener la turistificación de barrios tradicionales. Número 3, Portugal. Aquí pasa algo muy similar. De hecho, en Portugal lo que pasó es que Portugal dio una apertura para los nómadas digitales, es decir, para aquellas personas que trabajan vía internet, los cuales pueden llevarse su trabajo a cualquier otro país, y en ese punto se les decía que estaban completamente invitados a este lugar. Pero aquí pasó algo bien interesante. Esto trajo una oleada de personas de todo el mundo que se fueron a vivir a Portugal. Esto obviamente trajo dinero
dinero para las arcas del gobierno, trajo más ingresos para las ciudades de Portugal, como por ejemplo la capital. Sin embargo, trajo un problema bastante interesante, y es que pasó exactamente lo mismo. A la llegada de muchos de estos nómadas digitales provenientes de cualquier otro país, esto a su vez hacía que estas personas subieran el costo de los alquileres y ahora los portugueses no pudieran comprar lo que antes compraban en esos lugares. Las rentas subieron y ahora ya era imposible prácticamente comprar casas. Esto obviamente trajo problemas, la gente salió a las calles, estuvo en contra de eso, y es que no solamente se habla de eso, sino que también se estaba hablando de la visa dorada, de la Golden Visa. Es decir, prácticamente si tú llevabas una cierta cantidad de dinero, prácticamente podías comprar la ciudadanía, y en ese punto lo que hacía es que llegaban personas de un alto poder adquisitivo y obviamente era mucho más alto a los locales, y eso hacía que obviamente los fueran desplazando. ¿Qué tiene Portugal que tantas personas se van a teletrabajar allí? Pues muy fácil, la nueva visa para nómadas digitales. Head to Portugal and digital nomads have become a controversial topic. See, locals here blame them for driving up the cost of living and causing a housing crisis. I've heard of places like that, especially Lisbon, which has gotten really expensive and... Y tú te estarás preguntando qué hicieron los portugueses para detener esto. Pues en el año de 2022 redujo las facilidades conocidas como la Golden Visa, es decir, visas por inversión inmobiliaria ante la evidencia de especulación. Además de eso, impuso un ingreso mínimo de 2.800 euros mensuales para conceder la visa de nómada digital, es decir, más de 4 veces el salario mínimo de portugueses, intentando filtrar solamente a extranjeros que verdaderamente contribuyeran a Portugal y no solamente fueran a competir por viviendas modestas. En este país puedes comprar tu nacionalidad. Y llegamos a Portugal, un país conocido por ofrecer la Golden Visa, que si tienes 250.000 euros... Y justamente esto pasa exactamente lo mismo en Canadá y en Colombia. En el caso de Canadá pasó lo mismo. De hecho, hubo un boom inmobiliario hace algunos años, justamente después o antes del año 2020, por ahí. Hubo una oleada de personas que se fueron a vivir a Canadá. De hecho, muchos mexicanos se fueron también para Canadá. Y esto a su vez hizo que llegaran muchas personas de Estados Unidos y de otros países, los cuales solamente iban a comprar casas. Es decir, veían una casa barata en Canadá, la compraban porque les sobraba ese dinero, la compraban, la dejaban vacía y después pasaba simple y sencillamente la especulación. Hasta este punto te estarás preguntando qué es la especulación del mercado inmobiliario. Es simplemente que hay personas o fondos, incluso a veces de dinero, los cuales van, compran 1, 2, 3, 10, 20 casas, después las dejan simplemente solas o las rentan, lo que sea, y esto va haciendo que cada vez haya menos oferta de casas. Es decir, más personas quieren llegar a comprar, pero ya no encuentran casas porque ya las compraron todas. Esto lo único que hace es oferta-demanda. Esto hace que las casas suban de precio, y digamos que en ese entonces el estadounidense o el fondo de inversión compró una casa en $300,000, pero a día de hoy ya no vale 300,000, vale 500,000, 600,000, y en ese punto lo único que hicieron simplemente por poner su dinero en esa casa ganaron 200,000, 300,000 dólares, y eso se le conoce como la especulación del mercado. Eso pasó en Canadá, y justamente esto hizo que actualmente a día de hoy Canadá tenga un grave problema porque la gente ya no puede comprar casas. En ese punto lo que hicieron en Canadá fue principalmente tomar medidas drásticas para que cada vez esto se fuera reduciendo. Immigration didn't break Canada's housing market. The timeline doesn't add up. Between 2005 and 2015, home prices rose 57%. While population growth was stable and immigration targets were far lower than today. De hecho, en el año de 2023, Canadá implementó una prohibición nacional para frenar estas compras. Es decir, los extranjeros no residentes no pueden comprar bienes inmuebles en Canadá durante 2 años, pero excluye residentes permanentes, refugiados y algunos trabajadores con visa. Pero en esencia, si un ciudadano extranjero sin estatus pretende adquirir una casa, se le penalizará con multas de hasta $10,000 canadienses. Y no solamente eso, sino que también podrían obligarlos a vender esos inmuebles. Esta drástica ley fue una promesa de campaña del primer ministro en ese entonces, Justin Trudeau, lo cual colocó a Canadá a la vanguardia en proteger su mercado doméstico, sumándose a la corta lista de países con restricciones así. De hecho, esto primeramente lo hizo Nueva Zelanda en el año de 2018. ¿Ustedes creen que los inmigrantes somos la causa de la crisis de vivienda en Canadá? Canadá vive una crisis de vivienda que está afectando el bolsillo de todos los que aquí vivimos. Los precios de los alquileres han subido, y eso, sumado a la inflación, está haciendo que las personas trabajen solo para pagar donde están viviendo. De hecho, justamente habría que ver si esto se puede aplicar a México, porque en México se dice que un extranjero no puede comprar una propiedad, pero sí lo puede hacer mediante un fideicomiso. En ese punto lo que se hace es que ponen una propiedad en un fideicomiso, viene alguien extranjero y en ese punto sí puede tomar posesión de ese bien inmueble. Sin embargo, habrá que ver si esto se puede aplicar a la normativa mexicana, pero podría ser una buena solución que ya se ha visto que ha funcionado en países como Canadá o Nueva Zelanda. En playas y en fronteras, en cuyo caso la forma para que el extranjero pueda disfrutar de un bien inmueble será a través de la
figura del fideicomiso. Y en el caso de Colombia pasó algo muy similar, es decir, en ciudades como por ejemplo Medellín se habla mucho de la gentrificación. Esto a su vez trajo muchos beneficios porque las personas comenzaban a vender más, hubo más turismo, se desarrolló la ciudad, hubo el teleférico, el metro, etcétera, y Medellín se desarrolló incluso se dice más que Bogotá. En Medellín la llegada masiva de extranjeros que pagan en dólares o euros disparó el precio de los arriendos, especialmente en las comunas Laureles, Estadio y La América, donde el precio aumentó 55%, o en el Poblado, Guayabal y Belén, donde aumentó más del 100%. En Medellín todo está muy caro. Los precios en Medellín están por las nubes, pero este fenómeno no obedece únicamente a la inflación, la llegada masiva de turistas a nuestra ciudad. Y es que aquí pasó algo bien interesante, y es que el poder adquisitivo de los colombianos comparado con otros países más desarrollados como Estados Unidos es demasiado bajo. De hecho, incluso para los mexicanos es barato ir a Colombia. Y es que esto también trajo otro problema que está muy latente en Medellín, y estamos hablando del tema del turismo de placer, es decir, muchos hombres van simple y sencillamente a este lugar de Medellín por lugares como por ejemplo el Lleras, en el cual se sabe que es prácticamente un lugar en el cual hay muchas chicas en la calle y tú vas prácticamente escogiendo con la que quieres estar. Esto obviamente ha detonado la economía de estas mujeres en esta zona de Medellín, pero también ha sonado las alarmas de Colombia porque prácticamente muchas personas van solamente a esto. Así que hasta este punto del video donde ya te mostré cómo esto no solamente pasa en México y cómo han respondido algunos países como Canadá, que ha respondido drásticamente, o como Estados Unidos, que ha dejado que todo fluya, etcétera, o como España o como Portugal. Me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué opinas que debería de ser México? ¿A quién puede tomarle ejemplo para que no nos pase lo mismo y no estemos cerca de un Texas 2.0? Y así llegamos al punto número 3 y estamos hablando de la colonización. De hecho, un dato interesante es que pensaríamos que lo que pasó en Texas solamente pasó aisladamente aquí, pero un dato interesante es que esta práctica ha sido usada durante cientos de años y muchos otros países la han utilizado prácticamente para adueñarse territorios que no les pertenecen. Y deja que te cuente rápidamente 3 ejemplos. Se registró una alta participación en el referéndum, cuyos costos corrieron en su mayoría a cargo de Moscú. Para esto vamos a comenzar rápidamente con la URSS, y cabe mencionar que esto comenzó desde el año 1921 hasta el año de 1992, justamente cuando se diluye la URSS. Pero pasó algo muy interesante aquí, y es que justamente durante este periodo se buscó la rusificación de todas las repúblicas satélite, es decir, países que actualmente están separados como Letonia, Lituania, Estonia. Muchos de estos países lo que se hizo es que se mandaban a muchos civiles rusos, a familias prácticamente, para que fueran a colonizar estos lugares. De hecho, se menciona justamente en los libros de historia como Ucrania antes de todo esto era una población completamente ucraniana, pero se menciona que después justamente de la época de Stalin, la población de Ucrania se había reducido bastante y ahora había una población muy grande de rusos. Esto, si no me crees, pasó justamente apenas hace unos años en la zona de Crimea. La península de Crimea, se dice que en ese entonces estaban mandando muchos rusos para que poblaran toda esta zona de Crimea. Y justamente ahí lo que pasa es de que después Rusia dice, cuando ya era Rusia, ya no era la URSS, dice, pues es que en esta zona de Crimea hay muchos rusos y ellos piden anexarse a nosotros, entonces el ejército ruso debe liberarlos. Entonces se comienza todo este tema de la campaña de Crimea y le terminan quitando Crimea a Ucrania. Eso se hizo con Crimea, se ha hecho con muchas ciudades y ha demostrado cómo Rusia también ha utilizado este tema de la rusificación de sus colonias o de sus ex miembros de la Unión Soviética para principalmente apropiarse de muchos territorios. И каждое слово, наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединенной общей судьбой, так наверняка думали, и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Número 2, China. Aquí también ha pasado algo bien interesante y estamos hablando de la zona del Tíbet. Justamente esta zona, para aquellos que no lo sepan, la zona del Tíbet no era población china, es decir, era otra tribu. Entonces lo que se hace en el año de 1950 es que los chinos mandan a su ejército al Tíbet, conquistan la zona y una vez de que la tienen controlada comienzan a mandar muchísimos colonos chinos. Estos chinos llegan a esta zona del Tíbet, la comienzan a colonizar y al paso del tiempo actualmente se dice que la población se ha diluido, es decir, los chinos se fueron casando con los tibetanos, con las poblaciones que se encontraban por ahí que eran de otra cultura y prácticamente esa cultura propia que estaba anteriormente ahí se ha diluido, es decir, prácticamente la colonización se terminó por comer a los ciudadanos del Tíbet y ahora prácticamente China reclama al Tíbet como propio. Tibet has always been a part of China ever since ancient times, and Tibet has benefited massively being under China rule.
And China has always given absolute religious freedom to the Tibetan people. La libertad del Tíbet está desapareciendo a manos de la China, donde todo se está borrando. Y justamente lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Israel y Palestina. De hecho, hay mapas, hay imágenes en las cuales se puede ver que justamente antes de todo este tema de Israel, la franja de Palestina, esa franja de donde se encuentra ahora todo este tema, pues si lo veías en un mapa, todos los pobladores de esta zona eran prácticamente palestinos. Sin embargo, se ha visto como con la llegada de Israel a esta zona, la población de palestinos se ha comenzado a diluir, es decir, era muy grande y poco a poco se han visto reducidas. Al día de hoy se ve una franja muy pequeña. Incluso se dice que actualmente en lugares los cuales aún hay todavía personas palestinas viviendo en esta franja, han llegado colonos de Israel, es decir, manda el gobierno de Israel a colonos, estos llegan a estas zonas, se instalan y una vez de que son mayoría, comienzan a amedrentar a los palestinos que se encuentran ahí y los terminan expulsando. Esto no es una declaración cualquiera, es un manual de colonización contado en primera persona. Escenas como estas son habituales en toda la Cisjordania ocupada. Organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques de colonos son cada vez más frecuentes. Y tú te estarás preguntando por qué te estoy comentando esto, porque resulta ser que lo que pasó en Texas comienza por eso, es decir, nosotros podríamos pensar que es simplemente algo bonito, algo padre de que lleguen los extranjeros, pero siempre hay límites. Ya entendimos con Texas de que no es bueno que les des el paso directo a todas las personas, porque cuando llegan a ser mayoría o incluso tienen un porcentaje grande de la población de un lugar, eso prácticamente los hace que puedan reclamar ese lugar como suyo. Eso ya pasó en todos los lugares que te he mencionado. En Texas llegaron a ser mayoría y prácticamente se adueñaron de todo eso y trajo consigo que se llevaron la mitad del territorio mexicano. Entonces, a día de hoy es verdad que en muchas ciudades de estas, exceptuando a Ajijic, la mayoría de ellas la población es mexicana en su mayoría, pero sí nos suenan las alarmas de cosas que deberíamos de hacer para ir regulando todo esto y evitar que se repita lo de Texas hace casi 2 siglos. En conclusión, podríamos decir que actualmente sería complejo que el día de mañana San Miguel de Allende o Cancún se quieran independizar y lo lograran fácilmente, porque la población estadounidense es pequeña a comparación de la local actualmente, pero tampoco podemos confiarnos porque ya nos pasó una vez. Oaxaca está harta de la gentrificación. Y tú dime si esta medida se debería de aplicar a nivel nacional. Y yo sé que muchos lugares en todo el país están hartos. Sin embargo, un dato interesante que nos hemos dado cuenta en los últimos días, años, es que justamente el mexicano ya no es el mismo mexicano de antes, ya no es el mexicano agachón que se dejaba porque era estadounidense, porque era canadiense, se dejaba. Actualmente hemos visto cómo justamente los mexicanos ya sacan el pecho, ya defienden a su país, ya no se dejan tan fácil. Eso es lo que podría hacer que justamente los extranjeros entiendan que aquí los que mandan son los mexicanos. En Jalisco, un mexicano confrontó al dueño de un bar estadounidense por exhibir una bandera de Estados Unidos, exigiendo que la retire y abandone el país. Sin embargo, hasta este punto no me malentiendan. De hecho, quiero acabar este video diciendo que esto no significa que todos los estadounidenses, los canadienses, los extranjeros sean malos, siempre y cuando sean personas que quieren venir a aportar al país, quieren venir a invertir, quieren venir a hacer un país más grande, un mejor país, sean bienvenidos. Aquí México lo recibe con los brazos abiertos. Somos un país que recibe a los extranjeros, que sabe aprovechar todo eso, pero en caso de que quieran venir a solamente hacer desmanes, a pasarse de listos con los mexicanos, a querer apropiarse de nuestra riqueza, en ese punto déjeme decirles que habemos 130 millones de mexicanos, que no vamos a permitir tan fácil que pase lo mismo que pasó hace 200 años con Texas. Sin embargo, hasta este punto lo más importante es tu opinión. Me gustaría saber y conocer efectivamente qué opinas sobre esto. Punto número 1, ¿qué opinas sobre aquellos extranjeros que vienen y se quieren adueñar del país, que creen que tal vez por desconocimiento creen que la playa en efecto es suya? Tal vez los que le vendieron le dijeron sí, la playa es tuya, aunque solamente era para venderles. ¿Qué opinan sobre el tema de los chinos que se traen empresas, aprovechan el Tratado de Libre Comercio, quieren vender a todo el país, pero no quieren contratar a mexicanos, quieren seguir contratando a los chinos? ¿Qué opinan sobre eso? Punto número 3, ¿qué opinan sobre lo que les mencioné que han hecho países como Portugal, Canadá, España? ¿Cuáles de estas medidas que han tomado estos países creen que podríamos tomarlas para beneficio de nuestro propio país? Así que déjame saber qué opinas sobre todo esto. Si llegaste hasta este punto del video te agradezco bastante. No olviden seguirme en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.